Bueno, hoy vamos a ver un método de ordenamiento de arreglos. Lo vamos a implementar con funciones, o sea, vamos a tener el arreglo declarado en la función principal y luego vamos a ordenarlo a través de una función y mostrarlo en pantalla. Entonces lo que tenemos que tener primeramente es el arreglo, que lo tenemos acá declarado. Bien, dentro del arreglo tenemos valores donde tenemos nuestra posición 0, nuestra posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, del 0 al 5 tenemos 6 espacios reservados, ya que el 0 también cuenta. Entonces, ¿cómo funciona nuestro código? Nosotros tenemos dos bucles for. El primer for es recorrido con la variable i. El segundo for es recorrido con la variable j. Y las evaluaciones, donde evaluamos los valores que están dentro del arreglo, lo vamos haciendo con la variable j. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acá vamos a cambiar esto por el nombre de arreglo. Arreglo, así se entiende mejor. Y básicamente lo que hace es voy evaluando el valor de j en la posición del arreglo con j más 1, que sería la siguiente posición. Supongamos que empezamos con j igual a 0. Estamos apuntando a la primera posición de memoria. Y el j más 1, lo vamos a hacer de color celeste, está apuntando a la segunda posición de memoria, que sería el número 1. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, el valor que está en la posición 0 es menor que el valor que está en la posición 1. Si eso es igual, supongamos que sale igual, tengo una variable auxiliar declarada. Entonces, como como esto es mayor, nosotros ¿qué hacemos? Lo guardamos en la posición, en la variable auxiliar, y empezamos un intercambio de valores. Entonces, aux va a guardar el valor 3, y luego el arreglo j más 1 va a tomar el valor de arreglo en la posición 0. Entonces, como el 2 es menor, ahora el 2 lo vamos a tener acá. Y luego, ¿qué hacemos? Decimos que aux va a tomar, arreglo en la posición j va a tomar el valor de aux. Nosotros estamos apuntando con j igual a 0. Y aux lo que hizo fue guardar el valor 3. Entonces hacemos un intercambio de lugares. Y ahora 3 está en la posición 0 y el 2 pasó en la posición 1. Luego, ¿qué pasa? En el siguiente ciclo, la j ya vale 1, ya no vale 0. Entonces, tenemos ahora a j igual a 1. Entonces, ahora voy a hacerlo con color rojo. Ahora, ¿qué pasó? Yo ahora tengo un 2 en la posición 1. Y estoy apuntando a j más 1
con el otro. Entonces estoy apuntando a la posición 2. Y vuelvo a hacer la misma evaluación. Ahora mi J vale 1. Entonces acá voy a poner un unito. Y entonces evalúo. Arreglo en la posición 1 es menor que arreglo en la posición 2. Bien. Si esto se cumple, volvemos a ejecutar el código de intercambio de valores. Ahora que veo, arreglo en la posición 1 es menor que en la posición 2. En este caso, sí. Entonces, ¿qué pasa? El 4 pasa en esta posición y el 2 que estaba en la posición 1 pasa a la posición 2. Y así sucesivamente hasta llegar a J menos 1. Quiero que vea que está limitado por el tamaño del arreglo restado un 1. ¿Por qué está restado un 1? Nosotros podemos ver que acá estamos usando J más 1. Entonces como que estamos apuntando a una posición de memoria que no existe. Si yo le digo al programa que apunte a, por ejemplo, al tamaño del arreglo, va a llegar un punto en la parte final del código donde yo voy a estar apuntando acá. Y esa posición de memoria no existe. Como no existe, me va a tirar un error el programa. Entonces, repitiendo esto, la lógica de esto, podemos, como se dice, hacer un sistema de ordenamiento donde nosotros estamos intercambiando valores. ¿Qué pasa cuando yo recorrí todas las posiciones de memoria con J? Yo lo que hice ahí fue terminar el ciclo del bucle for J, pero en realidad lo que pasó es que sencillamente pasé al segundo ciclo del primer for donde tengo la I. Entonces yo voy a recorrer todo el arreglo con la posición J y con la I lo que voy a hacer es asegurarme que se vuelva a repetir la misma cantidad de veces dependiendo del tamaño del arreglo. Entonces voy a asegurarme que el valor que esté en la posición 0 sea el mayor. Porque, por ejemplo, acá, cuando termine el primer ciclo de J, perdón, cuando termine el primer ciclo de la variable I, yo tengo que en la posición 0 tengo un 3. Pero ¿qué pasa? En la posición 1 yo tengo un 4. Y esto, o sea, que se vuelve a ejecutar el bucle for, el segundo donde tengo la variable J, va a hacer que me vuelva a intercambiar el valor. Entonces, así viéndolo en esto, digamos, como un poco difícil de entenderlo. Pero si vamos al código, se nos va a hacer más fácil. Entonces, primero necesitamos un arreglo de tipo int. Entonces, declaramos el arreglo. Por ejemplo, acá ponemos arreglo. Es igual, abrimos corchete y lo cerramos. Y acá empezamos a cambiar los valores. 1, 2, 3. Por ejemplo, acá tenía un 4. Acá le ponemos poner un 10. Acá ponemos un 50. Y un 65. Entonces, yo lo que tengo que hacer es realizar, digamos, el bucle. Y para eso necesito declarar las variables con las que voy a recorrer el bucle for. En este caso voy a recorrerlo con una i, con una variable i.
y con una variable j. También voy a necesitar una variable auxiliar donde yo voy a estar guardando temporalmente un valor. Genial. Una vez teniendo esto, nosotros ya podemos ir haciendo la lógica de programación del método burbuja. Con esto, yo lo que hago es bucle for, abro corchetes, realizo un segundo bucle for, abro corchetes. El primer bucle for lo voy a recorrer con la variable i, donde i va a ser menor al arreglo, por ejemplo ahí, tac, punto length. Length lo que hace es contar los espacios de memoria reservados dentro del arreglo, y entonces no es necesario, digamos, tener contado, digamos, cuántas posiciones de memoria pusiste. Con el length solucionas ese problema. Es como tener una variable tam que veníamos usando. Entonces, ahora recorremos en el siguiente bucle, lo empezamos en 0. J menor a arreglo punto length punto y coma j más, y acá es donde metemos la comparación. Necesitamos utilizar el comparativo if if, donde vamos a apuntar a la posición de memoria de arreglo, está acá, y acá apuntamos a j, y esto tendría que ser menor que arreglo, a ver, que arreglo punto, a ver, no, arreglo j más 1. Y acá abrimos y cerramos paréntesis. Ajá. Ah, no, acá hay un error de tipeo. La variable se llama arreglo. Entonces, acá lo que decimos, en la variable aux, vamos a estar guardando el valor de la posición de memoria que está en arreglo j más 1. J más 1. Y en la posición de memoria arreglo j más 1, vamos a estar guardando el valor de arreglo en la posición j. En la posición j. Y luego el valor que guardamos en la variable auxiliar lo vamos a guardar acá en arreglo. Control C, Control V. Ahí. Genial. Entonces, lo que nosotros sabemos, que nosotros ordenamos, en esta posición ordenamos el, ¿cómo se dice? El arreglo
en un orden de empieza mayor y va degradándose a menor. ¿Cómo sabemos que este programa funciona? Nosotros sabemos que a partir de o sea, donde empieza el bucle, empieza el sistema de ordenamiento. Entonces acá para hacer una discriminación, lo que vamos a hacer un console.writeLine, coma, paréntesis, donde donde ponemos según el sistema de ordenamiento nos queda. Pumba. Y acá ponemos también esto, pero acá le vamos a poner sin el sistema de ordenamiento tenemos. Entonces con eso lo que yo logro es discriminar. Primero vamos a imprimir el arreglo desordenado con un bucle for. Acá ponemos for. Abrimos y cerramos paréntesis. Y acá ponemos i igual a 0. Y menor a arreglo punto length punto y coma y más. Y acá lo que ponemos es básicamente acá lo que ponemos es el arreglo y lo recorremos con la variable i. Bueno, con esto nosotros imprimimos, por ejemplo, con esto imprimimos nosotros el arreglo, o sea, los valores que tenemos adentro. Ahora lo que vamos a hacer es compilar y lo vamos a ver desordenado. Desordenado nos tienen que mantener el orden que le declaramos acá cuando, o sea, lo declaramos por defecto los valores. Y una vez ordenado nos tendría que cambiar el orden. Entonces lo ejecutamos al programa. Esperamos un toque que termine de compilarse. Y vamos a hacer la comparación. Entonces, nosotros lo imprimimos. Como primer valor tenemos el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5, perdón, después el 10, el 50 y el 65. Y esto fue lo último que imprimimos, pero todavía no le aplicamos el método burbuja. Entonces, acá nos faltó un pequeño detalle. ¿Vieron ese error que nos saltó? Ese error nos saltó porque acá nosotros no debemos usar el tamaño total del arreglo. Acá tenemos que usar un valor menos del length. Ahora, digamos, me saltó ese error, pero ahora lo cierro, lo vuelvo a compilar y ese error ya no va a estar. Ahora hacemos una búsqueda de error de sintaxis y esta vez se nos ejecutó mucho más rápido que hace rato. Y ya no nos está marcando un error acá en el compilador. Bien,
Ahora, nosotros, si volvemos a utilizar este sistema de impresión, copiamos solamente esto y lo volvemos a imprimir, pero después del sistema de ordenamiento. Para eso lo que tenemos que hacer es saber dónde empieza y termina nuestros corchetes. Siempre es recomendable tener esa diferencia. Entonces vamos marcando acá ponemos que cierra nuestro primer for, y después que cierra el primer for es donde nosotros ya tenemos el arreglo ordenado y ahora lo tenemos que volver a imprimir. Entonces lo que hacemos es recompilar el programa y vamos viendo las diferencias. A ver qué más. Bueno, ya tiene todo compilado. Ahora solamente lo tenemos que ejecutar. Y vamos a ir viendo, digamos, las diferencias. Como pueden ver, acá nosotros, ¿qué hicimos? Imprimimos el arreglo desordenado. Y acá aplicamos el método de ordenamiento de método burbuja, donde apuntamos a varias partes del arreglo y empezamos a comparar los valores. Acá ya podemos ver que nos ordenó de mayor a menor. Supongamos que lo queramos al revés, de menor a mayor. Nosotros solamente tenemos que cambiar la dirección de la comparación. Y ahí, como se dice, nos va, digamos, imprimir de otra forma el arreglo. Y ahora nos debería imprimir de menor a mayor. Como pueden ver, empieza con el con el valor menor, tac, se mantiene hasta ahí. Hasta ahí está bien ordenado, digamos. Y acá es donde se produce... no hay diferencias. El 10 siempre fue menor que el 50 y el 50 siempre fue menor que el 65. Entonces no se produjo ningún cambio. Pero porque no fue necesario hacerlo. Ahora, supongamos que yo quiero tener una función que me haga todo este sistema de ordenamiento. Entonces, si yo quiero una función que me haga todo este trabajo, yo primeramente necesito una función de tipo void y utilizar esa función, digamos, para poder hacer la impresión. Entonces, nosotros hacemos nuestra función, lo declaramos fuera del main, ponemos public static void. Void en otras, ¿cómo se dice? En otros lugares también se lo conoce como métodos, ya que no devuelve ningún valor específico, sino que devuelve un mensaje, pero sí puede recibir valores de tipo int, string y todo eso. Entonces, lo que hacemos es
vamos a decirle que vamos a recibir el valor de un arreglo. Entonces ponemos array, para que no se llame igual, le vamos a decir que va a ser de tipo int y le vamos a decir que es un arreglo de esta forma. Ahí lo que yo voy a hacer es básicamente, como se dice, recibir el arreglo y ordenarlo. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es básicamente todo lo que puse acá, lo voy a copiar no, mejor cortar y lo llamo acá. Quiero que noten que como primer defecto, digamos, es que una vez que lo llevé a la función no tengo declarado la variable i, tampoco tengo declarado la variable j y tampoco tengo declarado el arreglo. Entonces yo lo que primero voy a hacer, uno, es declarar dentro de la función int i y j, y ahí parte del error ya se me corrigió. Pero yo acá declaré array, no arreglo. Entonces lo borro a arreglo y lo sustituyo por array. Ustedes pueden volver a declararlo, no hay ningún problema con que se llame igual, pero lo aconsejable es que se llame diferente, pero parecido, como para poder relacionarlos. Y se nos corrige, se nos va a ir corrigiendo de a poco, digamos. A medida vamos sustituyendo. Y acá nos faltaría una variable más, aux. Y se acabaron los errores. Acá falta todavía. Entonces acá llamamos array. Y se acabaron los errores. Ahora, volvemos a compilarlo. Ahora quiero que noten de que solamente se nos va a imprimir el arreglo ordenado. Entonces, no se nos va a imprimir o sea, el arreglo aplicando ya el sistema de ordenamiento. ¿Por qué no se nos va a imprimir? Eso quiere decir de que no se nos va a imprimir por el siguiente motivo. Porque no llamamos la función que se llama sistema de orden. Entonces, pero al mismo tiempo no nos marcó ningún error de sintaxis. O sea que está bien, si yo lo ejecuto se va a ejecutar y no va a saltar ningún error. Ahora vamos a ver la ventaja de utilizar las funciones. Ahora ya nos imprimió las variables sin haber sido ordenadas y nos imprimió solamente el texto. El texto que nos avisa que se aplicó la función método de ordenamiento de burbuja. Bueno, volvemos a cerrar y ahora lo que vamos a hacer es llamar a esta función. Y acá le vamos a decir que trabaje con arreglo. Pero noten que ahora no le estoy poniendo los corchetes a la función, o sea, no le estoy poniendo corcheta de arreglo como lo estoy poniendo acá, por ejemplo. O sea, eso quiere decir que yo le estoy entregando toda la información que está dentro del arreglo. O sea, yo le estoy pasando todos estos valores
cuando le pongo el nombre completo dentro de la función. Eso quiere decir que, ¿cómo se dice? Que esto me va a imprimir los valores y me los va a ordenar. Ahora voy a ejecutar esto y vamos a poder hacer otra vez la discriminación, digamos. Y acá vamos a cambiar algo. Acá vamos a volver a poner como estaba antes, para que imprima de mayor a menor, cosa que no tenga que editarlo. Entonces, ahora llamamos a la función y nos tendría que imprimir el arreglo ordenado. Entonces, acá nos imprime el arreglo sin haberse ordenado. Y acá ya nos imprime con el siguiente orden, de mayor a menor.